Pues bienvenidos a un nuevo episodio de las Alumni Talks. Hoy nos acompaña Gabriel Sánchez. Él es un alumni que cursó el máster de Big Data y Analítica en INESDI. Y bueno, cuenta con una trayectoria profesional muy singular, ¿verdad, Gabriel? Comenzó su camino investigando ecosistemas marinos y hoy aplica el análisis de datos para impulsar la toma de decisiones en grandes compañías. Actualmente él trabaja como Field Operations Data Analyst en Johnson Johnson MedTech y bueno, utiliza los datos para optimizar operaciones, mejorar procesos y aportar la inteligencia estratégica al negocio, ¿no? Antes de esta etapa desarrolló su experiencia en entornos corporativos también, en grandes empresas como Adecco y Greenmatic, y bueno, consolidando un poco su perfil en la analítica de datos aplicada a la toma de decisiones. Queremos preguntarte un poco primero sobre tu experiencia en la escuela, Gabriel. Vienes de un background muy distinto al mundo corporativo tradicional, un poco a lo que estamos acostumbrados, porque pasaste eso de analizar ecosistemas naturales de un mundo y un trabajo muy científico a estar en una multinacional como Johnson Johnson, una multinacional del sector del healthcare. ¿Tuvo algo que ver el máster de Big Data y Analítica en este giro profesional o cómo fue? Sí, o sea, bueno, primero, muchas gracias Marina por la oportunidad de compartir mi experiencia. La verdad es que me encanta la idea, muchas gracias. Y bueno, ¿por qué ese cambio al principio? Bueno, soy biólogo marino y llegó un momento en el que vi que la investigación como tal no me llenaba y quería dar un cambio en mi carrera, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, entre otros, vi el máster de INESDI y vi que cumplía con todo lo que en mi cabeza en ese momento cuadraba con el cambio, ¿no? Hacia dónde me quería encaminar. Cambio de tecnología, cómo aprender a utilizar esa tecnología. Entonces, digamos que toda esa mentalidad analítica que pude desarrollar durante mi etapa en la investigación, INESDI me dio la oportunidad de saber cómo poder aplicarla en el mundo corporativo, ¿no? Entonces, digamos que me brindó la oportunidad de hacer un cambio real y luego, ¿cómo decirlo? Antes de acabar el máster ya estaba trabajando como analista de datos, ¿no? Entonces, digamos que el respaldo que te da, en este caso, la formación, pues bueno, en mi caso habló por sí sola. Antes de finalizar ya estaba en varias empresas. Así Qué que bien esto, qué bien, Gabriel. ¿Hubo algún aprendizaje en concreto que tú dijeras, esto fue clave, o te ayudó especialmente a hacer esta particular transición o fue un poco global de todo el máster? pues la verdad es que fue una sorpresa para mí, pero por ejemplo, Marc me encantó cómo nos impartió las clases, ¿no? Cómo él respalda el máster, cómo él muestra que realmente el máster son herramientas, ¿no? Pero que luego está dentro de ti lo que tú hagas con esas herramientas. Entonces, digamos que algo que me gustó mucho fue esa perspectiva del máster, ¿no? Que da igual quién te esté dando la clase, lo que te están demostrando es que las herramientas son estas, pero tú tienes que ser capaz de utilizarlas. Es tu capacidad real de cómo implementar esas herramientas. Y ellos te enseñan eso también, no solamente a utilizar las herramientas, Sí. sino a escoger la herramienta concreta para el caso concreto, ¿no? Entonces, digamos que esa versión o esa visión más holística del máster fue algo que dije, ostras, es que esto lo tengo que coger para mí. ¿Qué consejo le darías a tu yo estudiante de esa época sobre cómo aprovechar el máster para entrar en el mundo de la analítica de datos? Pues se podría abarcar desde muchísimas facetas, ¿no? Pero bueno, digamos que la que más importancia le daría sería la de escucha 100% lo que te van a decir todo el profesorado, porque no todos son más bien tecnicismos, ¿no? Escucha la parte personal de cada uno, ¿no? Lo que te comparten, su experiencia, no, en este caso, ¿cómo vas a utilizar Power BI en esto, en este caso, ABC? No, pues oye, mira, yo tuve esta experiencia, a mí me sirvió esto, tenlo en cuenta, ¿no? Digamos que entrar al máster con la mente muy abierta para estar alerta en lo técnico y en lo personal. Sí, al final los profesores tienen perfiles bastante top y ellos están trabajando en empresas
eso, la mayoría muy, muy punteras en este sector, así que claro, entiendo que escucharlos es la clave. Sí, sí, sobre todo también la cercanía, ¿no? Es como tú bien lo has dicho, ¿no? Son personas que están muy arriba en lo que es el sector, pero esa cercanía de decir, hey, clase, venga, vamos a hacer esto, tenéis dudas, no pasa nada, esto es un fallo, vamos, que siempre pasa, le pasa a todo el mundo, entonces ver esa parte de realidad dentro de este perfil que mucha gente de clase estábamos en transición, Claro. estábamos tomando esta nueva formación por un cambio, ¿no? Entonces aterrizas mucho esos miedos o esas idealizaciones que puedes tener en un momento dado. Claro, qué interesante. Antes de aterrizar en Johnson Johnson, pasaste eso por Green Mating y Adecco. ¿Recuerdas algún momento clave, un reto que marcara tu salto hacia trabajar con datos en eso, en empezar a trabajar en estas grandes organizaciones o fue un poco todo progresivo a raíz de empezar el máster? Mm, Cuando identifico que el mundo de la investigación ya no es lo que realmente está en mi camino, vale, trato de aplicar mi conocimiento analítico al mundo corporativo. Lagunas por todos lados, faltas de conocimiento, entonces obviamente necesito una formación. Claro. Y ahí es donde entra el máster. El máster, la guía docente, a mí me encantó en todo momento, fue como, vale, es que busco esto, el máster lo tiene. Igual podría en un futuro querer enfocarme a esto, ostras, es que el máster lo tiene ya. Entonces, para mí fue un check tras check cumplido por parte del máster y fue, como decía antes, lo que me ha venido la oportunidad de transitar de manera muy cómoda, la verdad. Qué guay, qué guay. Qué guay que fuera así, porque podría haber sido de otra forma, sí. Totalmente. Totalmente. Ahora te haré algunas preguntas sobre tu posición actual en Johnson Claro. Johnson MedTech y es, bueno, queríamos saber un poco cómo es un día típico en tu posición actual. Pues mira, la verdad es que estoy en un rol que tiene mucha parte de analítica, pero también mucha parte de, ¿cómo decirlo? Ayudar al resto de los equipos, ¿no? Entonces, toda la parte de analítica, pues utilizamos los softwares típicos, todas las empresas utilizan los mismos, y luego la parte de asesoría, bueno, de acompañamiento más bien, va un poquito ligado a qué necesitan y cómo traducimos esas necesidades. Gabriel, perdona, Sí, se había cortado completamente. vale. Yo ahora te escucho y te veo perfectamente. Vale, vale, pues no sé qué ha pasado porque yo estoy aquí conectada por cables, no sé qué ha pasado, Igual se me ha pero movido a vale, mí. no lo sé, no lo sé. Em, Nos habíamos quedado con que utilizaba las herramientas típicas que usan en el resto de empresas y ya ahí te me has Vale. congelado. Vale, nada, pues eso. Como Perdona, decía, ¿eh? la parte más analítica pura es, como decía, mismos softwares, mismas herramientas prácticamente que todas las empresas, ¿no? Y luego la parte de acompañamiento al resto de equipos, pues viene un poquito más de la mano de la visión analítica, ¿no? Entonces, por eso también mencionaba antes de prestar atención a todas esas experiencias, porque al final lo que necesitan el resto de equipos en este caso es, tengo este problema relacionado con datos y lo que necesitan es traducir ese problema en una solución basada Claro. en datos. Entonces, brindarles una herramienta, una solución, un acceso rápido a datos que sea seguro, que les permita estar actualizados. Entonces, digamos que ese sería mi día a día, tanto parte de analítica como parte de ayudar al resto de equipos. ¿Cómo ayudan los datos a mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones un poco en este entorno, yo creo, complejo y a la vez curioso como es el sector del healthcare? Pues bueno, la verdad es que no plantearía este sector sin datos, la verdad. Es un sector, pues bueno, en Johnson tenemos la suerte de estar en muchísimos sitios, en crecer y crecer trimestre tras trimestre, entonces al final hay mucha gente nueva y mucha gente que necesita acceder a los datos. Entonces al final, desde la base plantear un esquema sólido de acceso, un esquema sólido de seguridad, que al final toda esa seguridad tiene que tener una trazabilidad, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esa trazabilidad? ¿No? Entonces, digamos que 100% se necesita una visión 360 de lo que es el manejo de los datos, no solo interno, sino también externo. Entonces, digamos que 100% la gestión del dato tiene que ir al milímetro.
¿Qué decisiones estratégicas son claves según tu criterio en operaciones que pueden optimizarse o transformarse cuando los datos se analizan correctamente y se traducen en insights que al final son accionables en vuestra empresa? No sé si tienes algún caso de éxito que puedas compartir con nosotros. Pues mira, simplemente desde que entré yo me centré en una región concreta y esa región concreta, pues bueno, tenía una performance X. Entonces, desde que entré, mi intención fue entender qué estaba pasando, ¿no? Porque, claro, lo que queremos desde nuestro departamento es que todo mejore, ¿no? Tener mejor trazabilidad, tener mejor seguimiento, que todo el mundo entienda lo que está pasando. Entonces, justamente lo que no estaba pasando era eso. Les faltaba acceso al dato, les faltaba un poquito de entender cómo lo estaban haciendo. Entonces, entendimos esa necesidad, la tradujimos en datos y les ofrecimos herramientas en plataformas como Power BI para que puedan acceder a sus datos, para que entiendan concretamente qué es lo que tienen que mejorar. Entonces, como tú mencionabas, ¿no? Esos insights, esos KPIs que empezamos a crear y a generar para esta región concreta, hicimos que la performance subiera de un 40 a un 80%. Entonces, es como, ostras, Claro. y simplemente cambiando tres cositas, ¿no? Entonces, esa solución en datos que igual desde fuera, antes de empezar todo este camino, puedes decir, ostras, soluciones en datos, qué palabra tan grande, ¿no? Al final es simplemente entender lo que está pasando y cómo aplicar la técnica o la herramienta para tocar una tecla o enseñar un número concreto, ya está. Entonces, digamos que ese sería el caso de éxito. Supongo que en esto que me comentas hay mucho de convertir métricas muy complejas en narrativas que faciliten al resto del equipo, sobre todo a la toma de decisiones estratégicas, ¿no? Exacto, exacto. Pero en ambas direcciones. Por un lado, nosotros como analistas, como persona de datos, como data scientist, utilizamos un lenguaje muy técnico, utilizamos, pues sí, básicamente un lenguaje, ¿no? Luego eso Sí. también tenemos que traducirlo al resto de los equipos. Entonces, para mí, digamos que esa es la pieza clave. Entender yo qué hago, cómo lo hago y qué necesito, pero luego también saber cómo traducirlo al resto de los equipos para que realmente esa solución y ese dato impacte. Si se queda en nuestro lenguaje y no sabemos cómo transmitirlo, Ya, o no llega algo o se deja a falla, medias. claro. Exacto. Trabajar con datos a nivel global implica eso, que tenés mucha diversidad de fuentes, contextos, entiendo, ¿eh? Ya me corregirás si no, pero convergen distintos mercados aquí en vuestra empresa. Entonces, eso, ¿cuáles son los mayores retos que enfrentáis a la hora de consolidar un poco vuestro trabajo y generar insights aplicables para estos distintos contextos? Pues digamos que la pieza clave aquí es la comprensión de, en este caso, cada mercado, cada región, cada área, ¿no? Sí que tenemos desplegadas diferentes soluciones a nivel corporativo, pero también estamos muy abiertos a la flexibilidad en cuanto a hacer un reporting ad hoc. ¿Necesitas esto concretamente? Vale, primero, como te decía, traducimos todo este vocabulario y luego vemos la viabilidad para que sea a nivel corporativo, luego a nivel regional, el área, ¿no? Vamos un poquito esa granulometría de arriba abajo y siempre lo más óptimo es tratar de dejarlo siempre al mayor nivel posible para que todo el mundo pueda acceder. Pero también, como comentaba, flexibilidad para llevarlo a un nivel más bajo y hacerlo un poquito más concreto para una región más concreta o una problemática más concreta, ¿no? Entonces, esa visión más flexible. Interesante. Te quería preguntar un poco sobre el futuro. Desde tu experiencia, evidentemente, ¿tú cómo crees que está evolucionando el rol del analista de datos en corporaciones pues, grandes e internacionales como en la que estás tú? Pues, palabra clave, inteligencia artificial, bueno, el concepto clave de inteligencia artificial. Se habla mucho y ahora también hay muchísimas formaciones de inteligencia artificial y muchos rumores de no, el rol de analista puede desaparecer. Sinceramente, mi experiencia es que no, siempre se va a necesitar en este aspecto
una experiencia personal. Y la experiencia personal, no únicamente de el bagaje que pueda tener una persona como a nivel de carrera, sino también el bagaje en la empresa. Cómo funciona la empresa, Claro. sensaciones. Entonces, ir un poquito a eso. A nivel de futuro, yo personalmente comprendo que la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo, va a acelerar muchos procesos, es necesaria y la verdad es una maravilla. Procesos que antes duraban incluso días, poder tenerlo al final del día, Claro. eso es una maravilla, ¿no? Entonces, a nivel de futuro, entiendo que el rol de analista de datos y todo relacionado con este análisis se va a ver potenciado gracias a justamente esto, la inteligencia artificial. ¿Qué habilidades crees que marcan la diferencia entonces hoy al irnos, supongo, acostumbrando a ello? Pues entender los fundamentos de la inteligencia artificial, no únicamente la voy a consultar para un chat. Sí, obviamente esa funcionalidad está ahí, pero todo el extra que tiene para aportarnos, ¿no? Optimización de procesos, súper importante. Comprensión de forecast, por ejemplo. Adaptación de KPIs para diferentes regiones o diferentes problemáticas. Eso por un lado. Y luego nunca perder tu criterio analítico. Eso que desde el máster nos han enseñado, bajo mi criterio, tan Sí. bien, a través de sus experiencias, eso no perderlo, porque al final, bueno, la experiencia es un grado, ¿no? Siempre se ha dicho, y creo que es en este caso más aún, ¿no? Cuando tienes tantos datos, tanta responsabilidad y tantos procesos a los que prestar atención al mismo tiempo, bueno, digamos que esa visión 360 no se debe de perder. Por último, Gabriel, quería, eso siempre lo hacemos, y es pediros un consejo. ¿Tú qué consejo le darías a alguien que viene de un perfil como el que venías tú y quiere reinventarse y adentrarse en el mundo de la analítica de datos? Mi consejo es que se atreva, que no tenga miedo a dar el paso porque va a salir, vamos, es una transición muy gratificante. No solamente porque te das cuenta de que eres capaz de desarrollar nuevas habilidades que igual antes decías, ostras, igual no puedo, sino también por el hecho de cómo este tipo de formaciones expande, en este caso, tu visión analítica muy concreto en este caso, ¿no? Cómo pasas de ver en una dirección a empezar a ver un poquito más 360, mucho más Sí. amplio, tener en consideración muchos otros aspectos. Y luego, vengas del sector que vengas, yo personalmente no venía para nada del mundo corporativo, la introducción, ¿no? a este mundo corporativo. Empiezas a entender Ya. qué, qué es realmente el mundo corporativo, cómo lo puedes aplicar, cómo cambia el dinamismo de este mundo, ¿no? Entonces, para mí, como mencionaba antes, ha sido una transición muy suave, muy sencilla, muy agradable, que me ha permitido pasar de un mundo como muy hermético, que es la investigación, al mundo corporativo que, vamos, en este sentido es tan amplio. Puedes dedicarte y más desde la analítica de datos, que se aplica absolutamente a todo, Sí. esta flexibilidad mental. Entonces, digamos que atrévete a hacerlo porque sí o sí vas a ganar. Pues con este súper consejo que al final es que seamos valientes y ya está, ¿no? Despedimos la Alumni Talk con Gabriel, que ha sido muy enriquecedora, la verdad. Gracias, Gabriel. No, muchas gracias a No, vosotros. no quiero despedirme sin recomendaros que os unáis al grupo de LinkedIn y al site Alumni, donde estaréis al día de todos nuestros servicios, los eventos, los workshops gratuitos que ofrecemos y bueno, las Alumni Talks que iremos publicando, que la verdad que este año serán muy interesantes. Empezamos fuerte, por eso, pero muy interesantes. Si tenéis alguna pregunta, podéis dejarla en los comentarios. Gabriel y yo las contestaremos encantados. Y nada, gracias Gabriel por participar y gracias a todos vosotros por escucharnos siempre.